Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos contentos nuevamente de poder estar aquí en Alfa y Omega, en este viernes tan hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Y estoy muy contento porque Dios permite que sigamos compartiendo la palabra. Dios siga bendiciendo la vida de nuestro hermano Santos, que hace un gran esfuerzo por estar en este lugar. Dios bendiga su vida, la vida de su familia, de su esposa, de sus hijos y la vida de cada uno de ustedes que en esta tarde ya se están conectando, que nos están acompañando, y a todos aquellos que lo van a ver posteriormente, ¿verdad? Este mensaje, pues que Dios continúe bendiciendo sus vidas grandemente. Siempre que escuchamos la palabra del Señor, estoy seguro que nuestras vidas son bendecidas, nuestros corazones son fortalecidos, nuestro espíritu se alimenta de esta palabra y siempre va a ser de grande bendición cuando nosotros ponemos especial atención a la palabra del Señor. En esta hermosa tarde, queridos hermanos y amigos, quiero hablar sobre el tema "Eres libre por la verdad". Repito, el tema se llama "Eres libre por la verdad". Y es un tema muy hermoso en el cual nos vamos a estar apoyando y vamos a buscar en nuestras Biblias. Voy a leer en la Biblia, ¿verdad? El pasaje del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, y voy a estar leyendo de los versículos 30 hasta el 36. Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aleluya. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Aleluya. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, antes de comenzar a predicar la palabra. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, Señor, te bendecimos en esta preciosa tarde que tú nos permites, Señor, estar nuevamente aquí en esta transmisión, Padre, de Alfa y Omega, para compartir, Señor, tu palabra, Padre eterno, para llevar, Señor, a las vidas y a los corazones que están interesados y que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor bendito. Yo te ruego, mi Dios amado, que seas tú bendiciéndonos en esta tarde, Padre de la gloria, que seas tú derramando de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre, a los que estamos en este lugar y a los que se encuentran, Señor, ahí escuchando tu palabra a través de una computadora, a través de un teléfono celular, Señor, cualquier aparato mediante el cual ellos puedan estar viendo, Señor, este video, esta predicación, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue hasta sus vidas, hasta sus corazones, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, no yo hablándole, Señor, a cada uno de ellos, mi Dios, que seas tú redarguyendo, que seas tú fortaleciendo, que seas tú instruyendo, Señor, que seas tú corrigiendo, Padre de la gloria, conforme a tu misericordia, eterno Salvador. Yo te ruego, Padre mío,
que tú tomes mi vida, que tomes mi mente, mi corazón, mis labios, Padre eterno, que tú me ayudes a predicar, Señor, exclusivamente tu palabra, Dios mío. Aparta de mí, Señor, todo aquello que no sirva para edificar a tu iglesia, Padre, y que todo lo que salga por mis labios, Señor, sea bajo la dirección de tu Santo Espíritu para la buena edificación de tu pueblo en este día, Padre. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias, Padre, por este día, por esta victoria que tú nos das, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, recuerdo el nombre del tema, se llama Eres libre por la verdad. Y, hermanos míos, en la humanidad hay muchos problemas, hermanos. Muchos problemas, los cuales los estamos enfrentando continuamente, hermano. Pero el principal problema que el ser humano tiene en estos tiempos, mi amado hermano, y lo ha tenido desde el inicio de la humanidad, es el pecado, hermano. Amén. El pecado que se introdujo, ¿verdad?, al hombre desde que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Génesis que cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, Dios le dio un mandamiento, hermanos. Aleluya. Y le dijo que podían comer de todo árbol que se encontraba allí en el huerto. Pero que había un árbol que se encontraba ahí, hermanos, el cual era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ese árbol Dios les había dado el mandamiento que no podían comer de ese árbol, porque el día que de él comieren, ciertamente ellos iban a morir. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que Dios creó al ser humano para que pudiera vivir hasta la eternidad, hermano, o por la eternidad. Sin embargo, la misma palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que Satanás, ¿verdad?, utilizando una serpiente, aleluya, vino y estableció contacto con la mujer, aleluya, y la mujer empezó a platicar con el enemigo que se encontraba en el huerto del Edén, y este enemigo, aleluya, le decía, ¿verdad?, que si Dios les había dado esa orden de que no comieran del árbol. Y la mujer le respondió que efectivamente Dios les había dado esa orden, hermanos, de que no podían comer, ¿verdad?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren ciertamente morirás. Pero Satanás en su astucia, ¿verdad?, engaña a la mujer y le dice, no es cierto que vas a morir. Aleluya, sino que Dios sabe que el día que de él comieres, tus ojos serán abiertos y serás semejante a él. Aleluya. Y desde ahí, hermanos míos, el problema de la humanidad comienza. Porque el pecado, mi amado hermano, es la desobediencia al mandamiento de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el principal problema del ser humano en este tiempo, hermanos. Que el hombre, ¿verdad?, no quiere obedecer a Dios en nada, hermanos. Cuando Dios, hermanos, rescata al pueblo de Israel, gloria a Cristo, les entrega, ¿verdad?, en el desierto, en el monte Sinaí, le entrega unas tablas donde venían también unas leyes, hermanos. Esas leyes tenían que ser obedecidas por el pueblo de Israel. Pero el principal problema de la nación de Israel, hermanos, era que ellos no obedecían esos 10 mandamientos y toda la ley que Dios les había establecido en aquella ocasión, mi amado hermano. Quiere decir esto, hermanos, que el hombre siempre ha batallado, ¿verdad?, para poder obedecer a Dios, amados hermanos. Dios tiene que estar luchando continuamente con el hombre para que éste venga a la obediencia, mis amados hermanos. Y eso ha traído consecuencias, ¿verdad?, desastrosas a la humanidad, mi amado hermano. Y lo podemos ver, hermanos, cuando Dios, ¿verdad?, empieza a ver que el corazón del hombre durante el tiempo de la creación, el corazón de la gente que se había venido procreando en aquellos tiempos, mi hermano, se empezó a alejar de Dios totalmente. Dice la palabra del Señor que ellos no volteaban a ver a Dios para nadie. Pero en aquel tiempo, mis amados hermanos, Dios se fijó en un hombre, ¿verdad?,
que lo conocemos todos por la historia de la Biblia como Noé, quien fue el encargado, ¿verdad?, de recibir esa orden de Dios de que construyera un arca. Aleluya, gloria a Dios. Un arca, hermanos, para que la humanidad fuese salva durante ese tiempo, mis amados hermanos, porque Dios de alguna manera quiere llevar al ser humano para que se le obedezca, aleluya, para que el hombre obedezca a Dios, para que el hombre conozca que Dios es el que tiene la supremacía, mis amados hermanos. Y ese es el problema con nosotros como humanos, que muchas veces no queremos someternos a la voluntad de Dios, sino que queremos que Dios haga nuestra voluntad muchas veces, mi amado hermano. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, a través de toda esa generación del tiempo del diluvio, donde dice la misma palabra, ¿verdad?, que Dios mandó a Noé a hacer el arca, y Noé pregonaba que vendría un diluvio y que el arca que se estaba preparando era para que la gente que creyese a ese evangelio de aquel tiempo, hermano, que venía un diluvio, que venía destrucción, aleluya, la gente creyera a Dios y le obedeciera, porque el mandamiento era que se subieran al arca, y todo el que entrara al arca, hermano, iba a ser salvo de la destrucción de aquella época. Gloria a Cristo el Salvador. ¿Qué sucedió, hermanos? Tristemente, hermanos, la historia en la palabra del Señor nos revela que el corazón del hombre de aquel tiempo era demasiado duro, hermanos. Y el único que le obedeció, hermanos, fue Noé. Por eso Dios lo escogió a él, hermanos. Porque fue el único que se atrevió, hermanos, a hacer el arca. Gloria a Dios. Es el único que le creyó a Dios que iba a haber un diluvio, porque la misma palabra del Señor enseña ahí en Génesis, hermanos, que en la época de Noé ni siquiera llovía, hermanos, gloria a Dios. Entonces, para la generación de aquel tiempo, el hablar de lluvia y el hablar de un diluvio era una locura, hermanos. Y yo creo que durante el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, hermanos, muchos lo tildaban de loco, hermanos. Muchos lo tildaban de fanático, como así están tildando a los cristianos que están anunciando hoy el evangelio, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que esta tierra, hermanos, un día va a ser destruida, mis amados hermanos. Ahí en el libro de Pedro, en el libro de Apocalipsis, hermanos, todo eso lo habla, aleluya, donde Dios enseña que esta tierra está siendo preparada para ser quemada en fuego, mis amados hermanos. Y Dios, así como en el tiempo de Noé, aleluya, sigue hablando a la humanidad, para que la humanidad venga a la obediencia, aleluya, gloria a Dios, y sus almas se salven, gloria a Cristo el Salvador. Eso es lo que el hombre batalla en estos tiempos, mi amado hermano. El problema del hombre es el pecado, hermano, y el pecado es la desobediencia a Dios, aleluya, Cristo vive para siempre. Y esa desobediencia, mi amado hermano, como lo podemos ver en el diluvio, lo único que lleva al hombre es a la muerte, hermanos, aleluya. Porque la paga del pecado, porque la paga de la desobediencia a Dios es la muerte, mi amado hermano. No hay otra salida para cuando nosotros vivimos en el pecado. Cuando nosotros vivimos desobedeciendo los mandamientos de Dios. Cuando nosotros vivimos en contra a lo que el Espíritu de Dios habla al ser humano, nuestra única paga puede ser la muerte, hermanos. No hay otra salida, no hay otro remedio, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y así fue en el tiempo del diluvio, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor que después de que el arca fue terminada, Dios le había dado instrucciones a Noé para que metiera animales en parejas, hermanos, para que no todo pereciese en aquella época. Y me imagino que Noé anunciaba, aleluya, que iba a venir ese gran diluvio para que ver si alguno le creía al Señor, amado hermano, y se salvaba subiendo junto con ellos. Pero llegó el tiempo, hermanos, en el que Dios dijo, ya no hay más oportunidad para esta humanidad. Aleluya, Cristo vive para siempre. Y le dio la orden a Noé. Y le dio la orden a Noé para que subiera al arca. Después de que los animales habían subido al arca, entró Noé. Aleluya. Y también entraron su esposa. Y entraron sus 3 hijos. Y entraron sus nueras. Aleluya. Gloria a Dios.
Y eso es lo más hermoso de Dios, mi amado hermano. Aquí se ve revelado que Dios tiene especial interés en salvar no solo a uno de la familia, sino a toda la familia. El apóstol Pablo esto lo sabía y esto le había sido revelado también por el Espíritu Santo, porque cuando el carcelero de Filipos, aleluya, le pregunta, ¿verdad?, arrepentido, qué es lo que tenía que hacer para ser salvo, el apóstol Pablo con toda seguridad le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esta es una promesa que Dios le hace al hombre, a la mujer, al joven, a la jovencita, aún a los niños que creen en Él por medio de Jesucristo. Que si nosotros venimos a la fe de Cristo, no solamente seremos salvos nosotros, sino que también serán salvos todos los que están en nuestra casa si nosotros permanecemos fieles a Dios. Él se encarga de salvarlos. Aleluya, gloria a Cristo el Salvador. Y así sucedió con la vida de Noé. Noé entró al arca junto con su familia y se vino el diluvio, hermanos. Se vino ese diluvio que tanto se había anunciado, mis amados hermanos, por cientos de años. Noé anunció que el diluvio venía, mas la gente nunca le creyó. Nunca tuvo arrepentimiento en su corazón. Nunca preguntaron qué podrían hacer para ser salvos de ese diluvio. Aleluya, gloria a Cristo. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando Noé entró al arca, Dios mismo con sus propias manos cerró la puerta del arca. Y ya no había más oportunidad para el hombre que se encontraba fuera de esa arca. Aleluya, gloria a Dios. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios. El Espíritu Santo le hablaba a toda esa gente por medio de la vida de Noé y les anunciaba que era tiempo que se salvaran, que entraran al arca, que el fin de las cosas estaban prontas, mas ellos nunca creyeron. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces vino las consecuencias graves para toda esa generación, hermanos míos. Vino la destrucción porque el diluvio descendió, hermanos, y cubrió toda la faz de la tierra, mis amados hermanos, y la gente que existía en esos lugares y aún los animales que quedaron ahí en esa tierra, hermanos, fueron destruidos por el diluvio. Aleluya, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. Por eso nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando, cuando nos está pidiendo que nosotros vengamos a Jesucristo. Y sobre todo que si tú ya estás caminando en Cristo, que vivas obedeciendo la verdad. Aleluya. Y más adelante vamos a ver un poquito sobre eso, amados hermanos. Y otro ejemplo de esto también lo tenemos cuando Dios ordenó que se destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan, hermanos, de Sodoma y de Gomorra? Aleluya, gloria a Dios. Estas dos ciudades que estaban totalmente perdidas, mis amados hermanos, en el pecado. Aleluya. Había lesbianismo, había homosexualidad, había prostitución, había vicio. Perversos, hermanos, los cuales dice la palabra del Señor que toda esa maldad había llegado hasta la misma presencia de Dios y Dios tuvo que descender para ver qué era lo que estaba pasando en estas ciudades, mis amados hermanos. Pero allí se encontró un hombre llamado Lot, al cual Dios le pareció que era justo. Aleluya, Cristo vive para siempre. Y estos ángeles que llegaron a la casa de Lot, dice la palabra del Señor, que cuando estaban ahí, la gente de aquel lugar se amotinó en la puerta, aleluya, para querer sacarlo y para querer abusar de ellos, porque eran gente perversa, gente mala, gente que sus corazones no estaban arrepentidos, que no querían conocer a Dios, así como se encuentra la humanidad en este tiempo. Cuánta maldad se está moviendo por estos lugares, mi amado hermano, cuánta maldad se está moviendo en México. Hay asesinatos, hay secuestros, hay violaciones, hay robo, hay mentiras. Hay tanto pecado que está destruyendo a la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Pero así como en aquellos tiempos, así también Dios está buscando hombres como Lot, mujeres como Lot,
jóvenes como Lot, los cuales él pueda tener una comunión con ellos, porque Dios quiere salvar. Dios no se alegra de que el hombre se pierda en sus pecados y en sus delitos. No, mi amado hermano, Dios no se goza de ver cómo se destruye la humanidad, porque es creación suya, mi amado hermano. Aleluya. Pero sí, Dios se duele de cuando nosotros somos duros de corazón para obedecer a nuestro Señor Jesucristo y a la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando al arrepentimiento genuino, cuando Dios nos llama a que enderecemos nuestra vida, cuando Dios nos está llamando a que nosotros vengamos a los pies de Jesucristo para rendirnos, para confesarle nuestros pecados y que su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpie de toda maldad. Aleluya, gloria a Dios. Así sucedió también en Sodoma y en Gomorra, hermanos. Aleluya. Estos ángeles vieron la maldad que imperaba en aquel lugar. Aleluya. Estos ángeles lograron ver que la humanidad no tenía ningún temor de Dios. No había conocimiento alguno de Dios en toda esa generación, aleluya, de Sodoma y de Gomorra. Y solamente encontró un hombre llamado Lot. Y dice que los ángeles le dijeron: Lot, esta ciudad va a ser destruida con fuego y azufre. Es necesario que tú salgas de ella. Es necesario que tú te apartes de este lugar para que no perezcas juntamente con todos los que están aquí. Aleluya, gloria a Dios. Y los ángeles le dijeron que llamara a su esposa, que llamara a sus hijas. Aleluya. Y les preguntaron si tenía yernos. Gloria a Dios. Quiere decir que nuestro Señor se ocupa de toda la familia nuevamente, hermanos. Créalo, que si usted cree y permanece fiel a nuestro Señor Jesucristo, Él salvará a tu esposa, Él salvará a tus hijos, Él salvará a tu esposo, Él salvará a tus padres, Él salvará a tus abuelos, Él salvará a tus tíos, Él salvará a todos. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Por eso es importante que nosotros le seamos fieles a Dios, para que cuando venga el tiempo de la prueba de esta humanidad, nosotros también seamos salvos. Aleluya, Cristo vive, como lo fue Noé y como lo fue Lot, Padre Santo, con toda su familia. Aleluya, gloria a Dios. Y llegó el tiempo, hermanos, del juicio para Sodoma y para Gomorra. Gloria a Cristo el Salvador. Y cuando el ángel le dio la instrucción que fuera y sacara a su familia, dice la palabra del Señor que fueron a ver a los yernos de este hombre, de Lot. Pero ellos, lejos de creer el anunciamiento que les hacían de que sería destruido Sodoma y Gomorra, ellos se quedaron en aquel lugar porque sus corazones estaban pervertidos, porque sus corazones no querían conocer a Dios, porque sus corazones no querían obedecer a Dios. Sin embargo, Noé, sus hijas y su esposa salieron de ese lugar, y una vez que ellos estuvieron seguros, entonces descendió el fuego con azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra, destruyendo a toda la humanidad. Porque recuerde lo que le digo, hermano, la paga del pecado es muerte. Aleluya. La paga del pecado es la muerte. Cuando Dios nos está llamando para que seamos salvos, nosotros venimos y queremos ser desobedientes como lo fueron aquellas generaciones, mi amado amigo y hermano que me oyes. Si Dios te ha estado llamando, si Dios te ha estado enviando mensajeros, si Dios te ha estado enviando la palabra, si Dios te ha estado diciendo: ven a mis pies, arrepiéntete, y tú no lo has querido hacer, yo te digo que hoy lo hagas, porque es tiempo todavía. Si tú estás escuchando esta predicación ahorita o la escuchas posteriormente, es porque Dios quiere hablar a tu vida, porque Dios quiere salvar tu alma, porque Dios no se goza con que tú te pierdas. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento y conozcas a su Hijo Jesucristo, porque nadie puede venir a los pies del Señor Jesucristo si Dios no le trajere, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Aleluya. Por esto la palabra de hoy te dice que eres libre por la verdad. Y lo que hoy te estoy contando es la verdad, mi amado hermano. Que si tú no te arrepientes de tu pecado, que si tú no te arrepientes de tu maldad, que si tú no vienes a Cristo Jesús para que te cubra con su sangre hermosa, te limpie de todo pecado, que te haga renacer a un ser nuevo, hermano, tú estás propenso a morir. Aleluya.
Y no hablo únicamente de la muerte física, hablo de una muerte espiritual, hablo de una muerte eterna. La muerte significa separación. Cuando nosotros somos muertos, aleluya, físicamente, nuestra alma y nuestro espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a aquel que nos los dio. Aleluya, gloria a Dios. Pero la muerte segunda de la cual nos habla la Biblia es la más desastrosa que puede haber, mi amado hermano. Porque la muerte segunda dice que es la separación eterna que nosotros vamos a tener de la presencia de Dios. Y Dios es luz, dice la palabra del Señor. Dios es luz y ahí podemos habitar tranquilamente en la luz. Pero cuando nosotros vamos a morir por segunda vez, hermanos, si es que no nos arrepentimos de todo corazón, la palabra dice que nos espera un lugar de terror, de oscuridad, de fuego, donde el gusano nunca muere. Eso no está preparado para el hombre. Dios no lo preparó para el hombre. Eso lo preparó para Satanás y todos sus ángeles que han caído juntamente con él. Sin embargo, el ser humano no ha querido recibir el evangelio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Mediante el cual nosotros podemos ser salvos, podemos ser libres, aleluya, de esa esclavitud del pecado. Y es que, mi amado hermano, ese es el problema del pecado, que el pecado hace esclavo al hombre, el pecado hace esclavo a la mujer, el pecado hace esclavo a los jóvenes, aleluya. Cristo vive para siempre. Aún los ancianos se hacen esclavos del pecado. Desafortunadamente, con el paso de los años, hermanos, si nosotros no somos libres del pecado, aunque lleguemos a los 100 años, seguimos siendo esclavos del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Por eso acabamos de leer en esta palabra, aleluya, Cristo vive para siempre. Y dice así, que Él, hablando Él estas cosas, muchos de los que oían la palabra del Señor, creyeron en Él, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y ese es el mensaje principal del Evangelio. Ese es el mensaje principal de todo lo que está escrito en esta palabra, hermanos. Que nosotros vengamos a la fe de Jesucristo. Que nosotros creamos que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero que seamos creyentes genuinos, no de palabra, hermanos. No creyentes, hermanos, que decimos, sí, yo creo en Cristo, pero no vivo como si lo creyera, hermanos. Gloria a Dios. Por eso el Señor le reclamaba al pueblo de Israel y le decía, me llamas Padre, pero ¿dónde está mi honra? Aleluya. Me llamas Señor, pero ¿dónde está el temor hacia mí? Cristo vive para siempre. Porque dice que ese pueblo le adoraba solamente de labios. Aleluya. Pero su corazón estaba totalmente apartado del temor de Dios. No había temor de Dios en sus corazones. Y hoy en día, mi amado hermano, sí es verdad. Muchos creen en Jesucristo. Muchos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no han venido a la libertad que verdaderamente Cristo les puede dar. Por eso el mensaje de hoy: eres libre por la verdad. Aleluya, Cristo vive para siempre. Y si tú has creído, haces bien en creer en el Señor Jesucristo. Pero escucha lo que sigue diciendo el Señor. Dice en el 31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. No se trata nada más de creer, hermano. No se trata nada más de decir yo creo de aquí, de los labios para afuera, hermanos. No, hermano. Se trata de que si tú has creído en el Señor Jesucristo, seas un discípulo del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y un discípulo, hermano, es alguien que está dispuesto, hermano, a ser enseñado. Es alguien que está dispuesto a ser sumiso y humilde para recibir las enseñanzas de un maestro, de un guía. Aleluya, gloria a Dios. Un discípulo es aquel que se está preparando para algo, mi amado hermano. Y nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo llamados para ser discípulos. Tú que has creído en el Señor Jesucristo, necesitas ser un discípulo del Señor. A lo mejor si crees, hermano, yo no dudo de que
que tú creas en el Señor Jesucristo, pero es necesario que sea un discípulo. Es necesario que tu vida comience a ser transformada por las enseñanzas y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces, hermano, encontramos gente en las iglesias que sí son creyentes del Señor Jesucristo, pero no han querido ser verdaderamente discípulos del Señor. No han querido ser transformados por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y siguen viviendo la misma vida que vivían, hermanos míos. Siguen viviendo en el pecado. Siguen viviendo en la lascivia, en la mentira, en todo aquello, hermano, que hace esclavo al ser humano. El pecado es lo que te esclaviza. Pero para que podamos ser libres, hermanos, nosotros necesitamos ser discípulos del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Porque en el versículo 32 sigue diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aleluya. Esto es hermoso, hermano. Si nosotros somos discípulos del Señor, el Señor se encargará de mostrarnos la verdad. Y esa verdad que el Señor nos va a mostrar, hermanos, se va a encargar de hacernos libres, hermanos. ¿Libres de qué? Esto es lo mismo que los judíos se preguntaban en aquella época, hermanos. ¿Por qué este dice que nosotros somos esclavos? ¿De qué esclavitud nos está hablando? Nosotros no estamos sirviendo a nadie. Y a lo mejor tú puedes decir: yo no soy esclavo de nadie. Yo ni siquiera tengo que trabajar para nadie. Tengo mi propia empresa. No soy esclavo ni para el trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Pero déjame decirte, amado hermano y amigo que me oye, que si tú practicas todavía el pecado, aún sigues siendo esclavo, pero del pecado, hermanos. El pecado esclaviza. El pecado es como si te pusieran grilletes, hermano. Como si te pusieran cadenas y esposas. Como si te pusieran un lastre en tu cuello y no puedes caminar hacia Dios. No puedes obedecer a Dios porque estás esclavizado en el pecado. Aleluya, gloria a Dios. El pueblo de Israel lo experimentó cuando vivió en Egipto. Aleluya. En Egipto ellos eran esclavos de esa nación. Dice la palabra del Señor que ellos eran forzados a hacer lo que no querían, hermano. ¿O usted cree que el pueblo de Israel era feliz yendo a recoger todo el material que necesitaban para hacer ladrillo y después ayudar a construir todo lo que los egipcios querían edificar, hermano? No, nadie era feliz haciendo esas cosas, porque la palabra del Señor dice que recibían latigazos, recibían castigo, es más, eran mal alimentados, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Eran maltratados por los que los tenían como esclavos por el pueblo egipcio. Aleluya, Cristo vive. Tanto es así, hermano, que la palabra del Señor dice que cuando Dios habló a Moisés, Cristo vive para siempre, le dijo: el clamor de mi pueblo ha llegado hasta mis oídos. Aleluya. Quiere decir que esa nación clamaba, gemía, porque se encontraban esclavizados. Ellos querían ser libres de esa esclavitud, pero no podían humanamente. ¿Quién podía derrotar a un ejército tan grande como el egipcio? Un pueblo como ellos no podían, aunque eran muchos, hermanos. Ellos no podían ser libres bajo sus propias fuerzas. Sin embargo, Dios preparó un hombre, levantó un hombre llamado Moisés y se los envía, hermanos, para que él les anunciara que Dios les iba a libertar de la esclavitud de los egipcios. Aleluya. Y estoy seguro que como en estos tiempos, cuando Moisés llegó con esa noticia, muchos se alegraron en su corazón y le creyeron, pero muchos otros no le creyeron a lo que Moisés decía. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, Dios es fiel, hermano. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros seamos incrédulos, Dios permanece fiel. Él es fiel para consigo mismo y su palabra la cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya, gloria a Dios. Él lo que habla lo cumple. Si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir en tu vida. Si Él te ha dicho que va a salvar a tu familia, tú séle fiel, porque Dios va a salvar a tu familia. Si Dios te ha dicho que te va a sanar, tú séle fiel, porque Dios te va a sanar. Aleluya, gloria a Dios. Si Dios te ha prometido algo en esta vida, créele, porque Dios lo va a hacer. Aleluya, Cristo vive para siempre. Y si tú crees en Él de todo tu corazón, también vas a obtener la vida eterna. Cristo vive para siempre.
Y así en estos tiempos, mi amado amigo y hermano que me oyes, también está en la esclavitud del pecado, aleluya. Sin embargo, Dios ahora, hoy Dios está llamando a través de Jesucristo su Hijo. El libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a la humanidad mediante muchas maneras, aleluya, gloria a Dios, hoy nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo. Se los voy a leer el Hebreos 1:1. Aleluya. Cristo vive para siempre. Hebreos 1:1. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, que son los que estamos viviendo, hermanos, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Aleluya. Amados hermanos, Dios nos está hablando. Dios le ha hablado a esta humanidad desde el principio de los tiempos para que obedezca. Pero el corazón del hombre ha sido duro desde su juventud. Cristo vive para siempre. Sin embargo, en estos tiempos Dios sigue hablando a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios nos envió a su Hijo para que nosotros obedezcamos. Aleluya, Cristo vive para siempre. Y dice la palabra del Señor que si nosotros somos discípulos de Jesucristo, aleluya, nosotros vendremos al conocimiento de la verdad. Cristo vive para siempre. Y esta verdad nos va a hacer libres, hermanos. Aleluya. Si tú estás atado a algún pecado todavía, asistes a la iglesia, pero sigues atado a algún pecado. No sé cuál sea el pecado que te tiene atado, que te tiene con un grillete, que no te deja avanzar hacia la santidad de Dios, que no te permite tener una comunión genuina con Dios. Yo te invito a que hoy tú te arrepientas y te vengas y te hagas discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que comiences a obedecer y a conocer la verdad de Dios, y Él te va a ir libertando con poder y con gloria. Él va a destruir esas cadenas que están atando tu vida. Él va a destruir, si todavía tienes deseo del alcohol, Él va a destruir ese deseo del alcohol. Si tienes deseo del tabaquismo, Él va a destruir el tabaquismo en tu vida. Si tienes problemas morales, sexuales, Él lo va a destruir. Te va a dar una mente nueva. Él te va a renovar. Él te va a hacer una nueva criatura. Aleluya, gloria a Dios. Porque por medio de Jesucristo es que el pecado es destruido. Él se llevó el pecado en la cruz del Calvario. Esa es la verdad que Dios quiere que tú sepas el día de hoy, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no para que sentamos lástima por Él, sino para que meditemos en que por medio de su muerte nosotros somos libres del pecado. Aleluya, gloria a Dios, porque Él crucificó nuestros pecados. Él crucificó nuestra carne en la cruz del Calvario y murió. Aleluya. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Aleluya, lo glorificó. Para que nosotros, por medio de la fe en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, también tengamos una novedad de vida. Aleluya. Y podamos ser libres del pecado, el cual su paga es muerte. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es importante que tú te hagas discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive para siempre. Hazte discípulo. Hazte discípulo del Señor Jesucristo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y respondiéndole, el 33. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos. Aleluya. Y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, aleluya, es siervo de pecado. Lo repito, hermanos. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. ¿Qué significa esto, amigo, hermano?
que si tú estás viviendo una vida de pecado, tú eres esclavo o siervo de ese pecado. Tú le obedeces al pecado. Tú le obedeces al pecado porque no puedes dejar de hacer las cosas que el pecado te está mandando. Y es que, hermanos míos, la palabra del Señor enseña que los que viven en la carne, aleluya, no pueden obedecer a Dios. Por lo tanto, todo el tiempo viven en pecado. Cristo vive para siempre. Esta carne está enferma, hermanos. Esta carne está enferma de pecado, de desobediencia. Esta carne lo único que desea son las cosas de las cuales la palabra nos enseña, que son pleitos, disensiones, herejías, hechicerías, maledicencias, malas palabras de nuestra boca. Aleluya, gloria a Dios. Y todo aquello que se opone a la voluntad de Dios es lo que la carne desea. Por eso nosotros, cuando estamos sin Cristo, somos esclavos del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Pero para eso vino Cristo, hermanos. Para eso vino Jesucristo, para libertarnos de esta esclavitud, de esta carne, hermanos míos. Y entregó su vida en la cruz del Calvario por ti, por mí y por todo ser humano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en la esclavitud del pecado, sino que tenga vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Sigue diciendo la palabra. Jesús le respondió en el 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Cristo vive. Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Aleluya. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo hermoso del Evangelio, hermanos. Que el Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios para libertar. El Evangelio es poder de Dios para transformar las vidas de los hombres, de las mujeres que están prisioneros por el pecado. Aleluya, gloria a Dios. El poder de Dios que vino a través de Jesucristo, hermano, nos lo manifiesta cada vez que Él tenía que tratar con alguna persona, hermanos. ¿Se acuerdan de ese hombre que dice que sus amigos lo llevaron en una camilla? Era paralítico, aleluya. Y cuando llegaron a la casa donde nuestro Señor Jesucristo estaba ministrando, aleluya, encontraron que no tenían acceso por la puerta. Sin embargo, ellos no se detuvieron allí, mi amado hermano, sino que subieron al techo de la casa, se pararon arriba de la casa, hermano, y comenzaron a escarbar hasta que hicieron un hoyo, hermano, un agujero ahí arriba en el techo, y comenzaron a bajar a este hombre que estaba todo paralítico en su cama. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor dice que cuando Jesús miró la fe de ellos, aleluya, se sorprendió y le dijo al hombre que se encontraba ya enfrente de él en ese lecho, aleluya, gloria a Dios, paralizado, esclavo de la enfermedad y esclavo del pecado, lo primero que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya, gloria a Dios. Porque eso es lo que Cristo quiere. Él quiere perdonar tus pecados, pero es necesario que tú vengas a Él con un corazón contrito y humillado, del cual Dios nunca lo despreciará. ¿Qué significa esto? Que tú vengas reconociendo que eres un hombre con pecado, que eres un hombre que está esclavizado, que no seas como estos hombres judíos que se endurecieron en su corazón y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y ninguna esclavitud tenemos. Aleluya, gloria a Dios. No, hermano, no, amigo, no seas así con Cristo. Tienes que ser humilde, tienes que ser sumiso a la voz del Espíritu Santo y decir y reconocer que eres un hombre pecador, si es que estás caminando en el pecado. Aleluya. Y entonces el poder de Dios obra en tu vida y Él te perdona de tus pecados. Cristo vive para siempre. Él te quita las ataduras que estuvieran atando tu vida en el pecado. Aleluya, gloria a Dios. Porque este hombre, una vez que recibió el perdón de los pecados de nuestro Señor Jesucristo, dice que los judíos le decían: ¿quién es este hombre? ¿Quién es ese Jesús? Aleluya. ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados si solamente Dios
puede perdonar pecados, aleluya, Cristo vive para siempre. Pero nuestro Señor Jesucristo, que conoce las intenciones del corazón, porque el corazón es perverso y es malvado, mi amado amigo y hermano que me oye, pero la palabra de Dios dice, ¿quién conocerá el corazón? Yo, Jehová, dice que peso los corazones, aleluya, y discierno los pensamientos. Y nuestro Señor Jesucristo estaba entendiendo los pensamientos de toda esa gente que se encontraba en ese lugar. Y les dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan, dijo el Señor Jesucristo, que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Aleluya. Le dice al paralítico, hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la verdadera libertad que nuestro Señor Jesucristo trajo para nosotros, mi amado hermano. Dios no solamente te quiere sanar físicamente, Dios quiere sanarte espiritualmente. Aleluya, gloria a Dios. Dios quiere libertarte. Aleluya. Él tiene el poder para hacerlo porque Jesucristo es Dios. Aleluya, Cristo vive para siempre. El apóstol Juan lo habla, hermano, y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Cristo vive para siempre. Jesucristo, hermano, es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Aleluya. Jesucristo es el que te puede restaurar. Jesucristo es el que te puede libertar. Por eso Él termina diciéndole en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si quieres ser libre, verdaderamente, tienes que ser obediente a Dios. Si quieres que las ataduras del pecado que hoy están arruinando tu vida, aleluya, se aparten de ti, tienes que venir a Cristo. Tienes que romper esas ataduras, pero no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. El pueblo de Israel no pudo ser libre de la esclavitud por su propia fuerza. Dios tuvo que enviar un hombre, aleluya, el cual hiciera milagros, hiciera prodigios, aleluya, para que Faraón dejara ir libre, aleluya, a esa generación de judíos que vivían en la esclavitud. Cristo vive para siempre. Así también en estos tiempos, Dios nos ha enviado a un varón, a un hombre que tiene el poder de libertar a la humanidad de sus pecados. Aleluya. Por eso Juan el Bautista, cuando vio caminar a nuestro Señor Jesucristo en la cercanía del río Jordán, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. A eso vino Él, a quitarte tu pecado, a lavar tus vidas, a quitarte tu herida, hacerte libre por la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Quiero terminar, hermanos, con estos pasajes. En Romanos capítulo 6, Cristo vive para siempre. Romanos 6, voy a leer a partir del 20, voy a leer, del 21, perdón. Romanos 6, 21. Dice la palabra del Señor: ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De cuáles cosas habla el apóstol Pablo, hermano? De nuestra vida pasada, hermano. Cuando éramos borrachones, cuando éramos mujeriegos, cuando éramos fumadores, quizás hasta drogadictos, éramos ladrones, hermanos. Y de esas cosas nos avergonzamos ahora, hermanos, que hemos conocido al Señor. ¿Y qué fruto teníamos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué fruto pues tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, hermanos. El fin de esa vida es la muerte. Y de eso vino a librarnos Cristo Jesús. De eso vino a rescatarnos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la muerte eterna, hermanos. De la separación eterna del Padre.
celestial, aleluya. Y Él vino a reconciliarnos con Dios, hermanos. Porque déjeme decirle que por cuanto nosotros, hermanos, vivimos conforme a los deseos de esta carne, somos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios pasa por alto por un tiempo nuestra ignorancia, hermanos. Aleluya. Y envía a Jesucristo, su Hijo. Y es el tiempo de la gracia, de la cual es muy conocida en las iglesias, que estamos viviendo un periodo en el cual Dios permite que nosotros vengamos al arrepentimiento y vengamos a la obediencia a Dios, creyendo en su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Mire, hermanos, en aquel tiempo de Adán y Eva, Dios le dio un solo mandamiento y les dijo: de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Sin embargo, Adán y Eva no pudieron soportar la tentación, aleluya, y cayeron en el pecado, el cual traspasó a toda la humanidad, y por ese pecado entró la muerte, aleluya. Cristo vive para siempre. Sin embargo, Dios ahora le está dando una sola orden a la humanidad: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la única orden que Dios está dando en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer, amigo, hermano, que me oyes? ¿Obedeceremos o desobedeceremos como lo hicieron Adán, como lo hizo Adán y como lo hizo Eva? Aleluya. ¿Seremos libertos del pecado? ¿Entraremos a la obediencia? Aleluya, creyendo en Jesucristo y viviendo para Él, siendo sus discípulos. Aleluya, Cristo vive para siempre. Por eso la palabra sigue diciendo: porque el fin de todas estas cosas es muerte. Mas ahora, dice, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aleluya. ¿Y qué es la santificación, mi amado hermano que me oyes? La santificación es un estado al cual Dios quiere llevarnos a todos los que hemos venido a la fe de Jesucristo. Que nos despojemos de este viejo hombre, que nos despojemos de esta mentalidad carnal que nos lleva al pecado. Que ya no le demos lugar a la malicia y a la maldad, aleluya, gloria a Dios, sino que aprendamos a vivir para agradar a Dios en todo tiempo. Cristo vive para siempre, porque en otros tiempos éramos esclavos del pecado, pero ahora venimos a ser siervos de la justicia por medio de la fe en Jesucristo y por obediencia a su palabra, aleluya. Por eso el Señor Jesucristo le dijo en el pasaje que acabamos de leer, le dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, aleluya, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Cristo el Salvador. Dice la palabra del Señor: mas ahora, librado del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso es esto, hermano. Qué hermoso es el evangelio. Qué hermoso es poder compartir esta verdad, hermano. Y esta verdad es la que Dios quiere llevar hasta tu mente y hasta tu corazón en esta tarde, para que tú también seas libre por el conocimiento de la verdad. Y quiero culminar, hermano, leyendo este pasaje ahí mismo en el capítulo 6, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Hermanos, voy a hacer un alto aquí. Gloria a Cristo. ¿Cómo podemos morir al pecado, hermano? ¿Cómo es que nosotros nos apropiamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario
para que nuestros pecados también sean crucificados ahí, hermanos. Aquí nos lo dice el apóstol Pablo, hermano, que si somos bautizados en Cristo Jesús, nosotros también estamos muriendo juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Aleluya. Y no es que Pablo lo hubiesen colgado en un madero juntamente con el Señor. No, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Sino que Pablo había entendido a toda cabalidad que cuando él fue bautizado, aleluya, también fue como si estuviese muriendo al pecado, hermanos. Gloria a Dios. Porque entendamos una cosa importante del bautismo, mi amado hermano, que cuando nosotros somos sumergidos en el mar, en el agua, aleluya, estamos muriendo al mundo, estamos muriendo al pecado. Pero cuando nosotros salimos del agua, hermano, estamos naciendo para novedad de vida, así como Cristo también fue levantado de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Y la vida que ahora llevamos después del bautismo, hermano, no la llevamos solos. No la podemos llevar solos, hermano, porque fracasamos. La tenemos que llevar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el cual Cristo prometió que enviaría. Que por eso era necesario que Él se fuera, hermanos, para que viniese la presencia del Espíritu Santo, el cual se mueve en este lugar, el cual se mueve en tu vida, el cual se mueve alrededor de todo este mundo y va llevando la verdad del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aleluya. Eres libre por la verdad. Y esta es la verdad que Dios quiere que tú conozcas. Esta es la verdad que Cristo quiere que tú sepas. Aleluya. Que Él murió en la cruz del Calvario, pero no para causar lástima, hermano. Ni para que lo estén celebrando. Ni para que tengan una imagen de una cruz ahí colgada en la casa con un Cristo chorreando en sangre, hermanos, y con cabeza doblada, hermanos, con una corona de espinas. Aleluya. Cristo nunca falleció para que se le hiciera una estatua de ese tipo, hermanos. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario y padeció todo lo que tuvo que padecer por amor a ti, por amor a mí y para que fuésemos libres de la esclavitud del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él mismo dijo que Él no le quitaban su vida, sino que Él ponía su vida por su propia voluntad, porque tenía el poder para ponerla y para volverla a tomar. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él es la vida y Él es la resurrección. Cristo vive para siempre. Y esto es lo que hoy quiero que quede en tu corazón, mi amado amigo y hermano que me oyes. Quiero que oremos en esta tarde por tu vida y por la vida de todos los que van a escuchar este mensaje más adelante, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar pidiéndole al Señor, aleluya, que sea Él quien abra nuestros ojos, quien abra nuestros oídos a su palabra. Y que nos permita llegar al arrepentimiento genuino. Así como un día lo hizo este hombre llamado David, el cual había pecado delante de Dios. Y cuando Dios lo confronta con la verdad, aleluya, él humildemente le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabo y te bendigo, Señor, en esta hora. Nuevamente, Padre mío, te doy gracias, Padre, por la victoria que tú nos das, Señor, en esta tarde. Gracias porque yo sé, mi Dios bendito, que tu palabra ha llegado a muchas vidas y a muchos corazones. Y seguirá llegando, Señor, a través de los videos, Padre, que van a estar siendo subidos, Padre de la gloria, a estos canales del internet, Padre de la gloria. Yo te ruego en esta hora, Señor, por cada uno de los que oyeron y de los que van a seguir escuchando, Padre mío, que tú los ayudes, Señor, a conocer esa verdad y sobre todo a entenderla, Padre, con claridad.
Que tú les des espíritu de sabiduría y de entendimiento, Padre de la gloria, en tu palabra. Que tú les permitas comprender, Señor, con toda claridad cuál es ese poder, Señor, que ha operado en tu Hijo amado Jesucristo y que también opera en nosotros para hacernos libres del pecado, Padre de la gloria. No permitas, Padre amado, que ningún hijo tuyo vuelva para atrás, Señor, que vuelva a ser esclavo del pecado, mi Dios. Y de aquellos, Señor, que aún están batallando, Padre de la gloria, con problemas del pecado, seas tú libertándolos, Dios mío. Rompe ataduras, rompe yugos, rompe cadenas en esta hora, Padre de la gloria. Rompe, Señor, todo aquello que está atando las vidas. Abre los cerrojos, abre las prisiones, Padre de la gloria. Abre los ojos, Señor, a los que están ciegos. Abre los oídos, Señor, a los que están sordos. Abre los labios de los mudos para que te alaben y te glorifiquen, Padre de la gloria. Rompe, Señor, con toda obra del enemigo, Señor, porque Él vino para matar, para robar y para destruir, Señor. Pero tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para deshacer toda obra del enemigo, mi Rey amado. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, pongo la vida de todos aquellos, Señor, que están mirando esta transmisión y de aquellos que la van a ver, Señor. Que esta palabra, Señor, quede como una buena semilla, Padre, que cayó en aquella buena tierra y que lleve fruto, Señor, para ti. Al 30, Señor, al 60, al 100 por uno, conforme tú quieras dar, Padre, por tu buena voluntad. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Rey de gloria. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Gracias, Padre. Amados hermanos y amigos, muy contento de estar aquí, de poder haber compartido esta palabra con ustedes. Yo creo que fue de grande bendición, como lo ha sido para mí, y le pido de sus oraciones por este canal, por nuestro hermano Santos, que ustedes no lo ven, pero él está encantado de estar aquí. Oren por él, por su familia, y por cada uno de los que participamos en las predicaciones en este canal. Que el Señor, ¿verdad?, nos llene de su Espíritu Santo, para que todos ustedes y aquellos que no le conocen sean bendecidos a través de estas palabras. En el nombre de Jesús me despido de ustedes. Mi nombre es Jorge Eduardo Santos y esperamos vernos dentro de 8 días por este mismo canal. Aleluya. Cristo vive para siempre. Dios me los bendiga. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.